Sí. Bueno, me escuchan bien, ¿no es cierto? Ayer, bueno, buenos Sí. días, gracias por haberse inscrito, es un placer estar aquí, agradezco a Fed, agradezco a Yelén Cartago por haberme convocado y espero que podamos trabajar un poquito y espero compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de acá, dice el contrato editorial y el mundo audiovisual. Entiendo que todos son acá editores y que deben saber muchísimo más que yo ya de contratos editoriales, deben tener una larga trayectoria, o sea que no creo que yo pueda darles muchos consejos, a lo mejor algunos, o podemos compartir impresiones. Pero bueno, entiendo que lo nuestro va más por el mundo audiovisual. Tal Perdón, como lo pensé, sí, perdón, Moni, sí. antes de que avances, por las dudas, vamos a ir, si pueden ir dejando las consultas que vayan teniendo de la charla por el chat, genial, y las vamos a ir leyendo por etapas. Uh-huh. Bueno, bárbaro. Entonces, la primera cuestión cuando pensé en esta charla es, bueno, voy a decir o referirme a obra editorial pensando en el producto final que ustedes dan a conocer, o sea, libro, que puede ser en las distintas versiones, digital, electrónico, audiolibro o el libro, digamos, de soporte papel, ¿no es cierto? O sea, esa obra editorial, evidentemente, no tengo yo que decírselos, es muy distinta de la obra audiovisual. En principio, digamos, nuestra obra editorial puede ser la creación de uno o varios autores. Muchas veces sucede que nosotros salimos a buscar algún proyecto, encargamos una obra, en fin, depende de lo que nosotros queramos hacer en el mundo editorial. Pero, digamos, básicamente tiene un circuito donde una vez que la ubicamos, la contratamos, pasa a preproducción, o sea, momentos en la cadena de valor de un libro, después la imprimimos, la sacamos, digamos, la distribuimos, la comercializamos de la manera que cada uno de nosotros elija, y esa obra empieza a circular. Y después, por supuesto, según los contratos que ustedes tengan, podrán o no tener la posibilidad de generar nuevos contratos de obras derivadas de esa que ustedes publicaron. O sea, una posibilidad es el contrato de obra audiovisual, pero otra puede ser, como ustedes ya lo saben, o sea, salir a buscar traducciones, ferias, en las ferias en general, digamos, cuando se hace ese trabajo de networking, o sea, de tratar de ampliar la red de contactos que uno tiene, por ahí consigue alguien que esté interesado, ese es el circuito de digamos, esta es nuestra obra editorial. La obra audiovisual es un poco más compleja en su hechura, o sea, ustedes, primero, no es solo una obra que tiene, digamos, algo lingüístico, como podría ser nuestra obra editorial, y a lo sumo tiene muchas ilustraciones, o mapas, o, o tablas. La obra audiovisual, obviamente, tiene imagen, es visual y también tiene sonido. Y imagen, sonido, todo eso implica la participación de varios creadores o profesionales que puedan, digamos, dar a luz esta obra. Es una obra que, para ser realizada y concretada, tiene una complejidad un poco más grande por la cantidad de participantes que hay que poner de acuerdo. Si ya nos cuesta a veces sacar arriba, digamos, adelante libro, con un traductor, con un diseñador, con un autor, un agente y una serie de circunstancias de la vida, la obra audiovisual, para poder salir adelante, para poder prosperar, necesita todavía muchos más esfuerzos en el sentido de más participaciones que hay que coordinar. Entonces, obviamente, y además, bueno, sus características son distintas. No les voy a explicar ahora, pero más o menos se dan cuenta de lo que es. Entonces, si nosotros pensamos, yo pensé, bueno, a ver, entendamos los circuitos. Digo, ¿por qué les voy a hacer esto? Porque si uno entiende el circuito,
después también entiende por qué a veces es tan complejo un contrato, por o mucho más, y sentimos que nos están casi, digamos, sacando todo el poder de las manos. Pero la verdad es que hay una razón. Si pensamos, y esto ustedes lo saben, la obra editorial yo contrato. Una vez que identifiqué, ubico al autor, ubico al agente, ubico, no sé, quien tenga esos derechos, y lo que hago es una contratación, hago una propuesta, contrato, y después una vez que ya tengo los derechos, es muy simple, tengo ahí un manuscrito, un original, que además me mandaron en un archivo digital. Entonces yo me pongo a trabajar con mi equipo de colaboradores, sean externos, internos a la editorial, o sea, necesito a alguien que me diseñe, probablemente si ya tengo una trayectoria, yo ya tengo incluso las maquetas de mis colecciones, ya sé dónde lo voy a poner, necesito a alguien que lo corrija, necesito alguien que haga una contratapa, que me diseñe una tapa, en fin, haré los depósitos legales que correspondan, y después pasamos a mandarlo digamos, a imprimir, y lo sacamos, lo publicamos, y después sigue su ruta por distribución, comercialización. Son acuerdos que yo ya tengo, que voy buscando, librería, plataformas, y ahí se acaba. En cambio, la obra audiovisual, porque reclama tantos participantes y reclama mucho dinero para poderse poner en marcha, no puedo hacer lo mismo que en el editorial, que es la contrato y ya está, y ahora lo tengo por una cantidad de tiempo, y entonces me voy a dedicar a trabajar para poderlo sacar al libro lo antes posible y para poder explotarlo lo mejor posible, ¿no? O sea, según las cuestiones que yo vaya contratando. En cambio, el obra audiovisual tiene un paso previo que es lo que se llama la opción. La opción es la posibilidad editorial. Nosotros contratamos contratamos editor y el titular de derechos, llámese los herederos, el autor, la institución que los tiene, en la intermediación con el agente, lo que sea. En el mundo editorial tenemos un productor en el lugar o en la cabeza en la que estaría el editor en la obra, digamos, en el mundo editorial. No es el director, no son los actores, no es el guionista, sino que es el productor, porque el productor es el que va a llevar adelante el gran esfuerzo económico que implica intentar hacer una obra audiovisual. Y es un esfuerzo económico muy grande, o sea, y ningún productor es Jeff Bezos o Elon Musk, que tiene mucho dinero y que dice, sí, ¿sabes qué? Te pongo ya mismo 10 millones de dólares y hagamos la obra. En general son mucho más caras algunas obras audiovisuales, y hay otras que pueden ser un poco más baratas. Entonces lo que se hace es una opción. La opción es identificar digamos, un material, en este caso una obra editorial que nos interesa, y decir, bueno, hagamos una tratativa por un año, vos me la dejás a mí, o sea, digamos, la vamos a trabar, no vas a seguir ofreciéndola para el mundo audiovisual, sino que yo voy a intentar en ese año trabajar para ver si después puedo buscar financiación. Y luego de haber intentado, digamos, trabajar y buscar la financiación, si efectivamente conseguí, supongamos, los 10 millones, los 5 millones que yo necesito para poder poner esto en marcha, ahí sí se produce el contrato de cesión de derechos audiovisuales, ¿no es cierto? Y empieza la preproducción, la producción, la postproducción, la exhibición. Para que se den una idea de la parte, ahora vamos a hablar específicamente de la opción. ¿Qué es lo que hace un productor durante una opción? Lo primero que hace es un tratamiento del tema y un guión. O sea que ya empieza a poner dinero, porque puso dinero para trabar esos derechos y que ese autor, ese editor o ese titular no lo siga ofreciendo en el mundo audiovisual. Segundo punto, puso dinero para un guionista o lo que sea, para que pueda, digamos, desarrollar un guión. Y probablemente no solo un guionista, sino un conjunto
de profesionales que se dedican al guión, al tratamiento del tema, al tratamiento de los personajes, o sea, habrá que ver las características de la obra y qué es lo que está buscando ese productor. Y eso todavía no implicó salir a buscar dinero, porque todo eso es para hacer la famosa propuesta. Es para que cuando ustedes también van a una feria y dicen, mira, tengo una novela fantástica, trata de esto, estos son los puntos fuertes, o sea, yo estuve viendo lo que ustedes mandaron respecto de las obras que ustedes tienen en mente, y ustedes están pensando, bueno, esto se parece a tal cosa, podríamos pensar en tales locaciones, podríamos hacer esto, eso mismo es lo que se hace en esa primera etapa donde uno tiene que tenerlo lo mejor armado posible para que resulte atractivo cuando alguien, digamos, me presento frente a alguien y digo, che, ¿me pones plata para esto? Es como si yo fuera a ustedes y digo, che, ¿vos me publicás este librito? Ustedes no me van a publicar ese librito, van a decir, bueno, a ver, pero ¿cuáles serían los atributos, las características, los intereses? ¿En qué medida esos intereses que propone este libro se alinean con mi propuesta editorial, con mi capacidad? O sea, ustedes antes de contratar piensan mucho, o sea, no es que van por el mundo, mira, tengo unos manguitos y me imprimo unos libritos. No, es un trabajo que implica, digamos, mucha preparación, mucho pensamiento, cómo voy a perfilar mi catálogo, en fin, dónde lo voy a vender, qué actividades voy a hacer tendientes a promover, impulsar lo que yo tengo. Bueno, esto es lo mismo. Entonces está la parte de lo que se llama pitch, que es, yo te voy a decir esto y es bárbara, y esto es una historia genial, es un documental fenomenal, y te voy a tener que decir en qué consiste, cuáles son los puntos fuertes, por qué hay un interés y está bueno hacer una obra audiovisual de esto que yo te quiero vender, pero también tengo que presentarle lo que se llama el plan de negocio. Porque yo puedo salir a decir, mira, tengo la mejor obra, se llama 100 años de soledad, es fenomenal, pero yo lo tengo que presentar a un inversor, porque lo que busco al financiero es un inversor, un tipo que después va a poner dinero, y yo tengo que decir, pero yo tengo pensado cómo voy a hacer los recuperos esto. Vamos a hacer la película en tanto plataforma, después tenemos estas explotaciones subsidiarias o estas posibilidades como digamos, de explotar para empezar a recaudar y para que después todos los que pusieron dinero ganen, porque digamos, la gente que pone dinero acá no es que lo hace por amor al arte, puede haber algún subsidio, puede haber una ayuda de algún fondo específico destinado a la obra audiovisual, pero hay mucho dinero que se pone porque se piensa que es un negocio, lo mismo que cuando uno publica un libro, además de que le gusta el libro, de que ama lo que hace y entiende que hay cosas que quiere decirle al mundo, pero también trata de que algo de dinero le entre, porque si no, ¿cómo va a seguir publicando libros? ¿Cómo va a vivir? ¿De qué va a vivir si es esto digamos, en la forma que ha elegido para vivir? Entonces, esa etapa de financiación es muy ardua y por eso las opciones, vamos a ver acá, espérenme, no, no, siempre me pasa, quiero pasar, esto está. Los contratos audiovisuales tienen estos dos, o sea, la opción y después la adquisición. Y respecto de la opción, ahí vamos a estipular cuáles son los derechos, ¿no es cierto? O sea, yo quiero el derecho de tal obra, ¿no es cierto? Voy a decir qué tipo de obra quiero hacer, o sea, una enumeración y decir, bueno, yo me gustó esta obra, ahora estoy pensando si voy a hacer una película o una serie, o voy a hacer un documental, porque a veces, digamos, de investigación ustedes habrán visto, para hacerlo corto, no sé, el caso de María Barta García Belsunce, apareció un documental, pero también apareció una ficción. O sea, lo que suele estar sucediendo muchas veces es que hay algunas obras que parten del mundo de no ficción y después son ficcionadas, porque, digamos, la presencia de la obra, digamos, del documental, genera un interés que después, digamos, cuando viene la ficción, se sigue manejando. Ahora creo que va a salir una obra que se llama Las Mil Muertes de Nora Dalmazo. Si parecen todos femicidios, disculpen, pero
me refiero a que lo que quiero mostrar es que hay mucho interés a veces digamos, por los hechos que suceden, y esos a veces pasan por documental y después por ficción. Pero bueno, cuando uno hace la opción, dice, bueno, es el derecho de esta obra para hacer esto o esto o esto. A veces son o y a veces son y. O sea, quiero hacer el documental y la ficción, quiero hacer directamente la ficción. En el campo de la ficción puede ser una serie, o sea, un producto seriado, una miniserie, puede ser una película, implica dineros distintos, ¿no es cierto? Los documentales son más baratos de hacer que las ficciones. Las ficciones depende de si en la película o si en la serie van a llevar más o menos dinero, porque también si es una serie son más o pequeñitas obras audiovisuales que conforman esa gran obra. Entonces, bueno, eso se pacta diferente, son distintos digamos, los montos que, digamos, un productor está dispuesto a invertir, ¿no? Y otro dato también es la duración. Pueden ser por un año, te pagan un dinero y entonces vos esa obra no la haces circular durante ese año, vamos a un segundo año con la posibilidad de extenderlo un segundo año. ¿Por qué? Porque recuerden lo que yo les dije. El año, lo primero que tenés que hacer es asegurarte un buen guión o un buen tratamiento del tema, aunque no esté el guión definitivo, pero algo que realmente uno pueda mostrar y algo sobre lo que uno pueda. O sea, en todos los festivales estos, así como las ferias del libro, cuando uno va a pitchar, o sea, a hacer una propuesta de una obra para que le den, digamos, dinero para financiarla, tenés muy poco tiempo y tenés que ser, digamos, muy audaz y muy concreto en lo que vos querés decir, que además, o sea, les resulte atractivos a los otros. Eso reclama mucha preparación, no es algo que en 5 minutos yo ya sé cómo te voy a decir las cosas. ¿Por qué? Porque puedo recibir alguna pregunta del otro lado y yo tengo que tener bastante, digamos, estar muy interiorizado de lo que tengo entre manos para poder enseguida dar una respuesta que sea satisfactoria. Si no, si me pongo a pensar, ay, bueno, la verdad que no me puse a pensar si el protagonista, en lugar de una mujer, suponete que tengo una gran historia, pero como hay un interés más volcado hacia un protagonismo femenino, o por lo menos ese inversor tiene más ese interés, bueno, yo tengo que pensar y tengo que tener, ¿estaríamos dispuestos a cambiar? O sea, ¿en qué medida esto, digamos, altera o no mis ideas acerca de lo que quiero hacer? Recuerden que estamos hablando de alguien que puede estar muy involucrado en el aspecto más artístico, pero puede que no. Y al mismo tiempo que ha hecho el tratamiento, digamos, por eso son 2 años, porque entre que haces el tratamiento del guión, haces el guión, haces tu plan de negocios, también estás pensando locaciones, posibles directores, posibles actores, y todo eso lleva tiempo. Y entonces, en la medida en que vas, o sea, porque también, o sea, yo te digo, bueno, che, ¿no invertiría $2 millones en este proyecto? Me van a decir, bueno, yo te lo invierto si vos conseguís tal director. Invierto si el protagónico va para tal. No sé si alguna vez han leído algunos de esos artículos de chisme de la gran historia que fulano se arrepintió de no haber aceptado. O sea, cuántas veces, o sea, de repente, por ejemplo, Robert De Niro hizo Taxi Driver, pero Harvey Keitel la primera opción. Keitel no lo quiso hacer o no lo aceptó y después fíjense en lo que se convirtió. O sea, quiero decir, y todo eso puede o no haber de alguna manera impactado en quién invierte y quién no. Porque te dice, yo te invierto, pero si conseguís a Brad Pitt. Digo, yo te invierto si vos me pones un depósito. Bueno, eso quiere, digamos, eso implica todo un movimiento artístico, o sea, ¿quién lo va a tener en última instancia? Porque el director te va a decir, bueno, si la hago yo, la hago con mi visión. O sea, no es lo mismo lo que te puede hacer un Campanella que lo que te puede hacer algún otro director, o sea, porque tienen su visión, tienen su mundo, tienen su manera de encontrar, digamos, o de plasmar aquello que han dicho. Eso tarda tiempo.
y al mismo tiempo hay que conseguir ese dinero. Por eso las opciones, como les digo, son un año, se paga. Cuando pasa el año, si sigue habiendo mucho interés y han podido avanzar, vuelven a pagar un segundo año. Y uno vuelve a dejar ahí guardadito bajo la mesa ese proyecto porque sabe que está opcionado, ¿no? Segundo año, en general, son 2 años de intenso trabajo, ya más o menos el productor sabe si esto va o no. Entonces, si no ha tenido mucho éxito, dice, bueno, hasta acá llegué. A veces, si está en el medio de algo, puede pedir un tercer año de opción. Pero fíjense que ya pasaron 3 años y todavía no empezamos a filmar. No sabemos si vamos a empezar a filmar. Simplemente estamos trabajando. Ese tercer año es un año, yo les diría, que es un año bisagra. O sea, si llegan a ese tercer año y no opcionaron, es el último año que uno daría. Primero porque ya invertir 3 años en un proyecto que vos ves que no va a tener futuro, está logrando concretar, bueno, pasás a otra carpeta y a otro proyecto. Pero muchas veces, después de los 2 años, empieza a haber muchas posibilidades, empieza a haber unos acuerdos previos, unos compromisos que ya van siendo hablados, de mirá, yo estoy dispuesta a poner tanto dinero en esto y ya tenés y te falta un poco todavía. Bueno, ese tercer año es para cerrar. Muchas veces ese tercer año, si están muy avanzadas las negociaciones, no te lo pagan porque te dicen, mira, te muestro que ya están avanzadas y que voy a ejercer la opción, o sea, que te voy a terminar pagando lo que nosotros acordamos por la totalidad. Pero, bueno, entonces volvemos ahí. En la opción están los derechos, está el tipo de obra audiovisual, la duración, la contraprestación, o sea, la duración de la opción. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a darle? Y la contraprestación. La contraprestación de la opción, pero también la contraprestación de todo. Acá me detengo en 2 cuestiones. Por una parte, el contrato de edición. Ustedes son editores. Entonces, ¿qué tienen que tener para poder de punta y poder ofrecer una obra? Tienen que tener algún tipo de cláusula dentro de su contrato que les permita hacer de agentes de esa obra, o sea, una cláusula de agencia. Tienen que tener alguna autorización por parte del titular, el creador, el que esté en cabeza de derechos, que diga que sí, que ustedes pueden realizar esas gestiones a favor de esa persona, o bueno, tienen que haber ustedes adquirido esos derechos audiovisuales. ¿Quién te va a dar los derechos audiovisuales si no le pagas? O sea, lo que puede haber un acuerdo entre ustedes y la persona que ha escrito la obra, donde te digan, bueno, si yo te consigo tales derechos, como lo voy a hacer en calidad de agente, o sea, de intermediario, págame un porcentaje de lo que se genere en esa gestión, ¿no es cierto? Una especie de agencia. Otra cuestión que también es importante, quiero decir, uno sale sí, de hecho, si los productores te dicen, ay, que de paso les aclaro, el contrato de opción, o sea, cuando yo acuerdo la opción, ya están acordadas todas las cláusulas para el contrato de cesión de los derechos audiovisuales. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, a ver, voy a opcionar esta novela, ¿no? Entonces, primer año le voy a pagar, segundo año tanto dinero, y después, o sea, pasa el segundo año y yo quiero ejercer los derechos, o sea, quiero efectivamente adquirir esos derechos, ¿no es cierto? Pero no hemos acordado bajo qué contrato, cuáles van a ser las cláusulas. Y nos ponemos ahí, cuando yo me pasé 2 años como productora, haciendo todo el trabajo que, disculpen que insista, pero es mucho, entonces por eso hay que entender esos tiempos y todo. Me pasé 2 años haciendo ese trabajo, y de repente ahora no nos podemos poner de acuerdo en las cláusulas del contrato. Es como ya tener el libro afuera y no tener el contrato. Si mañana el autor decide que se va a otra parte o decide que me hace un reclamo porque yo publiqué su libro y no hay un contrato, tiene todas las de ganar. Acá pasaría al revés. Si yo firmo una opción, pero no tengo después las cláusulas, cuando quieran ejercer esos derechos, o sea, la cesión, o sea, ejercer la opción y hacer el contrato de cesión de derechos audiovisuales, no sabemos de qué se trata.
Y entonces empezamos a negociar y tironear, a nadie le conviene. O sea que cuando ustedes firmen un contrato de opción, además de estar la parte de opción, a continuación vienen las cláusulas que van a regir el contrato de cesión de derechos a de modo que ya es automático, no empezamos de nuevo con el tiro. No. Además van a ver que los contratos por obras audiovisuales en general no hay mucho margen para negociar, quizá hay margen para negociar los dineros o algunos beneficios, digamos, pero no hay margen para negociar muchísimas de las cláusulas porque son necesarias para que el productor pueda salir después a ofrecer tanto para generar el dinero que le permite hacer la obra, como para después poder meter esa obra en las plataformas más atractivas, en los modos de exhibición o comunicación pública más apropiados para una buena explotación de la obra y que le genere, en fin, dinero como para seguir adelante, digamos, para seguir adelante con ese o con otros proyectos. O sea que recuerden estos dos. Y volviendo al contrato de edición, yo aconsejo firmemente, porque eso es lo que después aparece en algunos contratos de opción. Primero, la obra, si va a ser una obra editorial, o sea, si no es un manuscrito, un ISBN. Eso te lo piden. No sé, digamos, los contratos que yo he firmado dicen la obra fulano con ISBN tanto. El ISBN, ustedes lo saben, lo tramitan cotidianamente, es ese numerito, esa cantidad de dígitos que de alguna manera identifica a la obra, identifica dónde fue publicada, identifica el tipo de obra, el editor, entonces te lo piden. Y otra cosa que yo aconsejo, pero esto permítanme a mí hacerlo como a título personal, la verdad es la inscripción del contrato en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Me permito hacer un breve excursus en este momento, digamos, durante esta administración, ustedes habrán visto, durante esta administración de gobierno, ustedes habrán visto que hay como mucho barullo con los derechos, con las sociedades de gestión, o sea, liberalización extrema de todos estos derechos, etcétera, pero todavía no hay algo totalmente decidido, si quieren. Sí es verdad que se quiere, en el caso de las sociedades de gestión monopólicas como Sadaic o Argentores, liberalizar un poco, o sea, que no sea un monopolio, si bien son monopolios legales, que pueda haber la posibilidad de buscar otra sociedad que no sea esa. Esto está todavía en pañales, o sea, lo quiero aclarar porque lo que yo pueda decir ahora a lo mejor cambia, pero no va a cambiar básicamente en esto que digo. Inscribir el contrato de edición en la Dirección Nacional de Derecho de Autor les va a dar algunas garantías, o sea, una de ellas es prueba fehaciente de la existencia del contrato y sus términos, o sea, porque ahí usted dice, bueno, está escrito, o sea, cualquier cosa, digamos, además de que te lo diga yo, que yo puedo haber pirateado el contrato y hecho, hay, digamos, un documento que está depositado en un organismo y que si vos lo querés, digamos, querés ver que es así, vas a ver, y ahí está el contrato, cláusulas donde por ahí la cláusula dice que digamos, que me permite llevar adelante esta gestión. La seguridad jurídica, ¿no es cierto? Porque un registro otorga algún tipo de certeza. La oponibilidad a terceros, o sea, mira, yo tengo este contrato registrado, no me vengas a publicar esta misma obra porque el contrato yo lo tengo, además está registrado y con que vos publiques eso, o sea, si yo tuviera un conflicto, ¿no? Es una prueba y facilita en algún punto la gestión de derechos. A veces se dice que también podría ser una protección contra el plagio, o sea, muchas veces los depósitos de obras son más eso, y dependiendo de en qué rubro de la creación estemos, también a veces permite, yo tengo que tener eso registrado para después poder ir a reclamar a mi sociedad de gestión,
que me pague derechos que por ahí recauda, ¿no? Pero bueno, básicamente protejo derechos, tengo algún tipo de garantía. Eso yo lo aconsejo, sobre todo si quiero entrar en estos contratos, porque es una prueba más de que yo voy en serio con esta obra y qué sé yo. La otra cuestión es que muchas veces pasa que, bueno, no tengo, el contrato existe, yo la publiqué a la obra, pero en el contrato no tengo estas facultades. Pues bien, entonces van a tener que elaborar una carta de autorización firmada por el titular de derecho de esa obra, digamos que ustedes publicaron, en la que se explicite, bueno, que les está permitiendo llevar adelante estas gestiones, que esos derechos están libres, o sea, porque como son, o sea, son realmente, digamos, inversiones muy grandes, después no va a venir alguien a decir, no, todo, ¿no? Porque eso, digamos, implica una erogación de dinero que después cómo la vas a recuperar, ¿no? Entonces, esas tareas que son complejas de llevar adelante, digamos, una obra audiovisual, exigen por parte de los productores que nos exijan a nosotros muchas garantías, ¿no? Entonces, uno por una parte tiene que saber que efectivamente tiene esos derechos. Tener esos derechos no es solo tener contrato de ediciones, tener la garantía te dice que es así, qué sé yo, y bueno, una inscripción, un ICBN, una carta del autor en la que diga que sí, que efectivamente es así, digamos, no está, digamos, concedida a nadie todavía en el rubro de los derechos audiovisuales y de que te dejan llevar adelante esto, es importantísimo. Me ha pasado muchísimo de encontrarme con editores nobles, quizá no es el caso de ustedes, porque ya tienen experiencia, que, digamos, por el entusiasmo publicaron la obra antes de tener el contrato firmado, que hicieron algunas cosas, producto más que de la ignorancia, diría del entusiasmo. O sea, lo que uno ve mucho en el mundo editorial es gente que tiene un compromiso, una garra, un amor por lo que hace, y a veces ese amor y esa pasión nos hacen actuar en después por ahí tenemos algunos reveses. Y por ahí en el contrato de edición y un libro que yo he publicado, que me ha costado, si lo tengo, es un dolor económico, es un dolor al amor propio, es un dolor a mi catálogo. Imagínense una película que además lleva mucho más dinero, mucho más esfuerzo de muchos actores. Bueno, por esa razón, los productores están curados de espanto. Además que tienen unos equipos de abogados que te vienen atrás y que, pero sobre todo, digamos, hay que entender eso. No es fácil, digamos, juntar los dineros para hacer una película y lo peor que te puede pasar es que a mitad de todo ese esfuerzo pagado bastante, de repente surge un problema con los derechos, ¿no? Entonces, es importante, tanto por ustedes como por la otra persona. ¿Mm? Pues bien, Mónica, perdón. ya hemos pasado. Hagamos alguna pregunta, no sé si hay preguntas o... Sí, tengo una pregunta. Dale. Dice Natalia Peroni, ¿qué poder de decisión tiene el autor? Porque el otro día escuché en una entrevista que Claudia Piñeiro contaba que para su libro ese filme tiene algunos reparos, no sobre los personajes, sino por la versión audiovisual, si respetaba o no su ideología o su visión política. Bueno, ahí fíjate que en este caso de la corte final, o sea, en el contrato de cesión de los derechos, hay una cláusula que es el corte final, ¿no es cierto? Entonces, Claudia Piñero es una autora que tiene toda una trayectoria, ¿no es cierto? O sea, no es Mónica Herrero que no la conoce nadie, es una persona que tiene una gran cantidad de obra publicada, que tiene muchos premios, que tiene que tiene mucho reconocimiento aquí y además dentro de, digamos, aquí tiene un reconocimiento y también está muy, digamos, muy identificada con ciertas posiciones que nunca ha dejado de ocultar respecto de lo que piensa, de las mujeres, de muchas cuestiones, incluso en el ámbito de lo político y de la cultura, ¿no? O sea, es verdaderamente un referente. Ella, si querés, tiene
Natalia era, ¿no? La que preguntó. Lo que tiene es un poder negocial mayor que el que podría tener yo, si voy a... Pero así y todo, ella puede decir que no quiere que se firme si no respetan esto. Lo puede pedir y habrá que ver si se lo dan. Pero siempre tiene, digamos, la cláusula del corte final. La cláusula del corte final lo que dice es que una vez que se terminó todo el esfuerzo, que ya estamos a punto de vos vas a tener vas a visionarla y vas a decir, esto tiene que ver conmigo, así que saquen mi nombre de acá. Podés decir eso. Digamos, no vas a poder, y después vamos a hablar, porque digamos, fíjate que dice corte final y abajo dice participación del autor editorial fuera del contrato de cesión. Lo que ella puede pedir cuando va a firmar es que además del acuerdo que se haga, que a ella la convoquen como asesora, como guionista. Claudia de hecho ha hecho los guiones de algunas, no sé si de películas de ella, pero sé que ha hecho guiones, o sea, persona que además tiene mucha experiencia, pero ella puede pedir eso, o sea, o que está bien, yo te doy, digamos, los derechos audiovisuales de esta obra, yo quiero participar del guión, yo quiero hacer el guión, yo quiero ser asesora. Si te lo acepta, es un contrato aparte, es un acuerdo aparte económico y también tendrá sus cláusulas. Y por ahí ella puede pactar en paralelo eso. Yo te doy la sesión, digamos, negociamos todo esto, pero además negociamos en paralelo esta participación mía que me va a garantizar que yo tenga algún control, sobre todo si se trata de una cuestión ideológica. O sea, yo no quiero estar asociada con ciertas cosas y sí con otras, y además como personaje público que es, tiene todo el derecho. En los contratos de cesión es el corte final. O sea, vos, además de que por ahí participaste en el guión, le diste tu impronta, conversaste con, en fin, con los participantes, no te olvides que vos haces el libro como autora, a lo sumo participarás del guión, asesorarás, pero después hay un director, el director también puede decir, pero yo le quiero dar mi impronta. Y el fotógrafo, el vestuarista, en fin, todas las, no se olviden que son muchos los todo esto virtuosamente, ¿no? Entonces, sí es verdad que alguien como Claudia, que tiene todo un prestigio y un lugar en el mundo editorial, un lugar en la sociedad como una vocera desde el lugar de las personalidades de la cultura y todo eso, quiera cuidar mucho, porque además todo el mundo la conoce más, que si vos decís, ¿cuántas películas hemos visto nosotros de autores que existen y que son fantásticos, pero bueno, nosotros ni sabemos quiénes son. Y ni siquiera nos fijamos cuando vienen los créditos. ¿Quién se queda a ver los créditos de la película hasta el final en el cine? La gente empieza a levantarse y se va. Y si vos te quedás, la mitad la gente como se va levantando, vos estás ahí como cabeceando para poder ver, ¿viste? Entonces, hay muchísima gente cuya obra ha sido filmada y ni sabemos, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que en el caso de alguien como Claudia Piñeiro, y tiene un lugar y la gente va a decir, ah, bueno, y es más, es probable que el productor también utilice ese gatillo y diga, es la última novela de Claudia Piñeiro que ahora llevamos a obra audiovisual y hacemos películas. Entonces hay ahí como un interés mutuo. Y en ese caso el productor también va a ser más cuidadoso y el resto de los participantes también van a ser más cuidadosos y por ahí escuchan un poco más o dan lugar a las observaciones que ella pueda tener. Pero siempre de últimas, la llave final es el corte final, o sea que el corte final quiero aclarar que es del productor, o sea, del productor, directores, etcétera, no es nunca tuyo, porque como esta es una obra que quien va a llevar adelante toda digamos, todo el proceso de comercializarla, ubicarla, llevarla, traerla, mostrarla y tratar de que genere ingresos, entonces él es el que tiene la última palabra. Depende de los productores, hay productores que son mucho más abiertos, también depende de los directores, hay directores que están más abiertos a una conversación, a intercambiar opiniones, a escuchar a los guionistas, de los autores, qué quieren o no escuchar y qué quieren participar,
Pero bueno, ahí tenés en respuesta a esa pregunta como dos elementos que estarían un poco del lado de el autor o la autora en este caso. La posibilidad de participar, que es un contrato por fuera, al igual que los otros actores de este mundo, y si puede o escribir el guión, o participar, o ser asesora, entonces poner un poquito su impronta. Pero si eso no es posible, incluso aunque haya participado, se da cuenta de que, bueno, se topa contra una pared, el corte final, digamos, va a ser del productor. Y en el corte final ella puede decir, miren, por más de que yo haya trabajado en el guión, que los haya asesorado, esto no es la visión que yo tenía de mi obra, entonces quítenme, no pongan inspirado libremente en la obra de Claudia Piñeiro, basado en la obra, nada. Directamente van para adelante sin nada. Eso es algo que ella puede decidir, ¿no? Y vuelvo a decir, es también el poder negociar, o sea, siempre cuando hay una negociación, a veces las dos partes están en el mismo, ¿cómo decirte? Digamos, en una misma condición, pero generalmente siempre hay una que está en una posición de mayor poder negocial, si quieren. Muchas veces se dice que en el contrato de editor y autor el que tiene mayor poder negocial es el editor, salvo que sea estos autores que se los pelean todo el mundo, ¿no? Pero si no, es el editor el que por ahí tiene más poder negocial. Por eso muchas veces cuando hay conflictos, se considera que que el autor es la parte más vulnerable. Acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que como las características de este mundo y de los dineros que se involucra y de la cantidad de gente que tiene que participar y que hay que, digamos, hacer que se pongan de acuerdo, es tal que después vamos a ver, hay alguien que tiene que llevar la voz cantante. Y depende también mucho de la personalidad o de qué tenga, digamos, qué idea se haya hecho ese alguien, cuánto va a permitir los aportes o cuánto va a frenar ciertos aportes, va a decir, no, porque esto no es la obra como yo la concebí o con la idea o lo que yo ya estoy vendiendo de la obra, digamos. Si yo digo, es una obra que contiene escenas de alto voltaje sexual, y después pongo, no sé, un convento y la novicia rebelde, no es lo que yo vendí. O sea que todos los que estaban pensando que iban a comprar algo, les estoy dando una cosa que no es. Entonces, digo estos ejemplos así como muy burdos, pero para ver que también, digamos, el productor, mientras todo esto se va haciendo, el productor va haciendo todas las gestiones para hacer los acuerdos, para que se estrene en tantas salas, para que tal plataforma la pase, pero también tiene que, lo que diga de la obra tiene que ser consistente con lo que después esas salas y esa plataforma reciban, porque si no te la bajan de un pulgar y vos perdés posibilidades de ingresos y de negocios para poder, digamos, llegar al punto de equilibrio entre lo que se invirtió y lo que se recaudó. A veces muchas obras no llegan a ese punto de equilibrio y hay algunas que llegan, pero no consiguen generar más ingresos, por lo menos no en lo inmediato. Por eso, digamos, es un mundo bastante riesgoso, ¿no? Pero sí están estas posibilidades. Y como digo, Claudia, al ser la referente que es, tiene un poder negocial que por ahí nosotros no vamos a tener hoy, que si labramos la misma reputación y la misma trayectoria que ella tiene, pero fantástico, ¿no? Y por eso están esas dos cuestiones, corte final o participar, involucrarte en el proyecto. Involucrarte en el proyecto implica mucho trabajo, hay que estar con ganas de hacerlo. Sé que ella lo ha hecho, no sé si con sus obras, pero sí ha hecho esto y que tiene mucha experiencia, ¿no? Así que esa sería una respuesta. Por supuesto que la sesión contiene el acuerdo económico. ¿Qué quiere decir? De lo o sea, generalmente se pacta un dinero. Supongamos que yo digo, bueno, te voy a pagar 1.000.000 de pesos por esto, ¿no? Entonces,
la opción son que te pago 50.000 el primer año, 50.000 el segundo y eventualmente si hay un tercero 50.000, ¿no? Entonces ahí quedan 850.000 pesos. Cuando se ejerce el contrato de cesión de derechos audiovisuales, ahí te tienen que pagar dentro de, digamos, yo te informo, o sea, te notifico, vamos a ejercer la opción, y dentro del plazo estipulado, no sé, 7, 14 días, te tienen que pagar el resto. Y ya se saldó. Por lo general, las opciones son como los anticipos, o sea, es un anticipo a cuenta de lo que te voy a pagar si esto se realiza. Es más o menos como hacemos muchas veces cuando hacemos un contrato en el que pagamos un anticipo. Te pagué 100.000 hasta que yo no haya generado en las regalías que te corresponden 100.000 pesos, no te vuelvo a pagar. Acá te pagué 2, 3 años de sesión, eso lo descuento de la totalidad que habíamos acordado que te voy a pagar si yo ejerzo la opción. Ahora, ¿qué otra cosa, qué otra cláusula vamos a encontrar? O sea, estaba la duración de la opción y la duración de la sesión es eterna, es para toda la vida. O sea, el productor hace la película y esa obra audiovisual la puede explotar toda la vida. Y lo que puede llegar a suceder es que todo lo que se derive de esa obra social sea solo para el productor. O sea, si hay una remake, si hay una precuela, una secuela, como son derivados de la obra audiovisual y no de la obra original, digamos, ya uno no tiene ningún control. ¿Puede pedir una participación? Puede. ¿Se la van a dar? Dependerá de la negociación. A veces, fíjense que después más adelante dice derechos de propiedad intelectual, el derecho de imagen, las marcas, cosas que surjan de eso. Por ejemplo, pensemos en un fenómeno como puede haber sido el de Harry Potter, el de los Juegos del Hambre, en fin, que son, digamos, que son obras que salen de libros, que se convierten en grandes generadoras de propiedad intelectual, porque aparecen, digamos, las imágenes de los personajes, las marcas, los muñequitos, los libritos, derivados de la obra audiovisual ya, ¿no? O sea, pues ya es con la imagen del Harry Potter que conocemos, o de la protagonista de los Juegos del Hambre, etcétera. Bueno, eso ya viene derivado de la obra audiovisual, no es de la obra original. Entonces allí lo que hay, es, bueno, si de la posibilidad, o sea, hay obras que no van a tener mucha cosa después de la obra en sí, pero hay otras que sí pueden tener un potencial de merchandising y de cosas, si existe la posibilidad de que el autor de la obra original o la autora de la obra original tenga una participación que será minimísima. ¿Cómo se computa eso? Vuelve a ser un tema, es difícil. Eh, pero bueno, existe. Y la imagen también implica la imagen de la persona que escribió digamos, la obra. ¿Por qué? Porque a veces no es que yo voy a estar mostrando la imagen de ese autor o esa autora, pero puedo convocarla para que me ayude, cuando es una autora o un autor convocante, que me ayude a publicitar la obra audiovisual, ¿no es cierto? Sí, que está de acuerdo con el corte final, etcétera. También sucede muchas veces que hay autores que dicen, bueno, no, yo escribí la obra original, ahora la obra audiovisual es una obra independiente de la mía, está basada, inspirada en la mía, pero hay otro equipo de creadores, y yo les dejo a ellos la facultad de que lo que quieran, yo no me voy a poner a decir esto no y eso sí, y adelante, ¿no? Y entonces, como yo acepto y como la obra con el corte final dice que está basado en mi novela o inspirado libremente en mi novela, dependerá y podés negociar, como tan libremente quiere decir que lo que ves ahí no es exacto lo que está en la novela, pero básicamente hay un núcleo duro que sigue pudiendo identificarse con la novela, y yo puedo ayudar a promocionar. A veces que los autores pueden ir a los festivales, a las presentaciones, al lanzamiento de la obra, a alguna actividad relacionada con la obra,
etcétera, que también, digamos, por eso la imagen te piden. Y como digo, marcas y puede haber una serie de desarrollos, pero eso viene mucho después, ¿no? Pero está en el contrato, está previsto en el contrato. Otra cosa más es la cláusula de gestión colectiva. Ustedes saben que por una parte, bueno, yo firmo con esta productora, ellos opcionan los derechos, después ejercen la opción, después hacen la película y la película se muestra en plataformas, se exhibe en salas cinematográficas, la pasan por la TV pública, no sé, una serie. Bueno, existen, digamos, entidades, en este caso de Sargentores, que colectan, digamos, o sea, canon por la exhibición pública, ¿no es cierto? Entonces ellos van a sacar, digamos, ahora todavía, yo les digo, esto vamos a ver cómo se desarrolla, pero generalmente pues estamos en un momento de inflexión dentro de lo que va a suceder o no con algunas cuestiones dentro de la propiedad intelectual. Pero por ahora sigue siendo así, o sea, todo lo que ingresa como recaudación de una exhibición en un cine, hay una entidad digamos, de gestión colectiva. Esa cláusula está y en esa cláusula se estipula cuál va a ser digamos, la distribución de lo que se colecte ahí, que siempre no es gran cosa, pero bueno, tiene que fijarse y tiene que estar por exigencias, digamos, legales. Lo que suele suceder es que el 50 puede ir para el autor original y el otro 50 de lo que se recaude va para guionistas, él o los guionistas, ¿no? Entonces, eso figura ahí y hay que poner los porcentajes, se aconseja 50 y 50, en fin. Pero, digamos, es seguro menos del 40, ¿no? Así que, bueno, y para colectar ese dinero tenés que ser socio de Argentores o tenés que hacer algún trámite, ¿no? Y por otra, contrato de guión, digamos, el guión que dice que Juancito va a hacer un guión de la obra de Mónica Herrero, etcétera, ahí en ese contrato tiene que estar el nombre del guionista y el nombre de la obra de la que se va a hacer el guión, con el nombre del autor de esa obra. Y entonces de esa manera Argentores sabe, sí, bueno, sí, Mónica Herrero es la autora digamos, de la obra original sobre la cual se hizo el guión, y nosotros de esta película recaudamos esto, y de lo que recaudamos la mitad va para Mónica Herrero y la mitad va para los guionistas. Es como un chino, pero les juro que no es tan chino. Y funciona. A mí justo trajiste el nombre de Claudia, parece que estoy como enamorada de Claudia, pero de esto. Ella es socia de Argentores y en una oportunidad me hacerle una entrevista o conversar en una mesa y ella explicó muy bien esto que estoy explicando yo, y ella como guionista, como autora, o sea, porque en algunos casos ella fue guionista y en otros era su obra la que era, digamos, la obra original sobre la cual se hacía el guión. Ella dijo que a ella, a través de Argentores, le había ido bien, o sea, digamos, había recibido además este dinero, que bueno, que es un dinero que va goteando y que para las finanzas de cualquier persona no está nada mal, ¿no? Y además, bueno, ella tenía, digamos, unas palabras muy loables hacia la gestión de Argentores, que también tiene una especie de mutual, que para cuando uno es un autor que está bastante necesitado, bueno, la mutual da muchos beneficios. Quiero decir, o sea, que esta cláusula de gestión colectiva tiene varias aristas, o sea, está la arista estrictamente bueno, de lo que recauda esta sociedad de gestión, y después están algunos beneficios que quienes son socios, pues, de alguna manera reciben ese dinero, tienen, ¿no? Eso es importante porque cualquier cosa que ustedes vean por televisión, por streaming, en el teatro, en el cine, hay, digamos, una sociedad de gestión y pusieron música, bueno, hay Sadaic gestionando o colectando
músicos, etcétera, ¿no? Esto es así en el caso también de la exhibición pública, la comunicación pública, etcétera, de las obras audiovisuales. Después, otra cláusula que también va a aparecer es la de inexistencia de vínculo societario laboral. O sea, ustedes están dando un derecho, pero no tienen un vínculo, no son sociedad con ese productor y tampoco están en relación de dependencia. Esto en general lo ponen los productores, pero también existe en muchísimos otros contratos, incluso yo lo he visto en algunos contratos editoriales, que después no va a haber reclamos de yo estuve en una relación de dependencia encubierta o cosas de ese estilo. Y ese no te lo van a hacer. No lo van a sacar, va a estar ahí porque es un recaudo para el productor. Luego está la cesión del contrato a favor de terceros. Y a mí esto siempre me pareció muy interesante porque en el mundo editorial generalmente muchas veces existe la cláusula de intransferibilidad del contrato. ¿Qué quiere decir? Yo firmé con este editor y bueno, este editor es el que va a hacer mi obra. Si después este editor no quiere hacerlo, se la quiere transferir a un editor amigo, o que yo me tiene que volver a preguntar a mí y yo tendré que dar el visto bueno para que eso sea así. O sea, en general y dependiendo de la situación uno lo puede hacer. Por ejemplo, cuando se compras de grandes grupos que compran pequeñas editoriales, ¿por qué lo compra el gran grupo? Porque atractivo que puede ser explotado, o sea que todo ese catálogo va a pasar al gran grupo. Como se produce la compra, todos esos contratos van a pasar al nuevo sello, ¿no? Como sucede con algunos sellos que siguen funcionando, MC, pero bajo el paraguas de grupos mayores, ¿no? Los contratos originales de MCO Sudamericana ahora son de estos contratos, digamos, a menos que se hayan vencido, pertenecen a estos grupos. Bueno, acá es sí o sí, y esta también es una cláusula que no vas a poder discutir. Prácticamente les diría, no quiero ser, digamos, pájaro de mal agüero, pero un contrato audiovisual es bastante como un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión ¿vieron esos contratos que uno va, así como cuando, por ejemplo, bueno, lea las cláusulas y condiciones y uno dice sí porque sabe que no va a cambiar nada, o sea, si no, no va a poder entrar a la paz o a lo que sea, o sea, es adhesión, o sea, tenés que adherirte, pero no lo puedes negociar o pelear mucho. Bueno, acá pasa mucho, porque hay una cantidad de cláusulas que tienen que estar sí o sí, porque si no, el último de este contrato, que es hacer una obra audiovisual y mandarla, digamos, al mundo y explotarla, no va, digamos, no se va a poder concretar. En lo del contrato de cesión a favor de terceros tiene que ver con que, por ejemplo, las grandes plataformas, y disculpen que hable de las grandes plataformas, pero yo creo que si ustedes revisan sus propios hábitos de consumo audiovisual, a alguna plataforma llámenle Prime, llámenle Prime Video, llámenle Movie, llámenle Netflix, pero o vamos cambiando de plataforma según, digamos, de que tal obra va a estar en tal plataforma. Bueno, me hago socio por un mes y me veo la obra, no sé. Pero quiero decir, tienen un poder muy grande digamos, estas empresas. Entonces, muchas veces, para que yo pueda meter una obra en esa aceptar muchas cosas. Y una es cesión del contrato, o sea, que ellos puedan ceder ese contrato a favor de esa plataforma, por ejemplo. O sea, no digo que se haga siempre, pero sí sé que esa porque te lo dice el productor, si no yo no tengo, digamos, tengo las manos atadas para ir a tratar de ver dónde dónde exhibo esto, ¿no? O sea, y ustedes saben que la obra audiovisual, si nadie la ve, es lo mismo que si nadie te compra el libro y lo lee o lo escucha. O sea, tiene que estar en algún lugar. Yo tengo que tener un lugar donde quien quiera verla la pueda ver. Y para eso hay que hacer esos acuerdos con las plataformas. No sé, con la TV cerrada, la TV abierta. Esto,
no lo puedes evitar, lamentablemente, ¿no? Y voy a esto, facultades del productor. Lo puse en el contrato de cesión, facultades del productor. Pero si ustedes, que nosotros por el mundo en el que nos movemos, la ley 11.723, que es la ley de propiedad, aparece, digamos, la obra cinematográfica, con todas las complejidades, porque está el director, porque está la música, porque hay cámara. No sé si soy yo, los dejo de ver, a ver si ahí se ve mejor, escucha mejor. Eh, o yo lo sigo viendo a muchos, aunque sea un... Pero bueno, la ley ya entendía que estos esfuerzos que se hacen para hacer una obra audiovisual, por esa razón, digamos, por esos esfuerzos, el productor es el que tiene que quedar como la cabeza de todos estos esfuerzos, de todos estos esfuerzos. ¿Qué quiere decir cuando yo digo que los derechos quedan en cabeza del productor? No quiere decir que todos los otros actores no reciban las compensaciones a través de los distintos contratos que se generan, a través de las sociedades de gestión colectiva a las que pertenecen. Por ejemplo, tenemos los directores argentinos, que es DAC, que es la sociedad que nuclea a los directores, que también, digamos, de alguna manera colecta algún dinero que después se distribuye directo, que no es que los otros no reciben, pero el que tiene que tener como las manos libres para poder realmente que esto sea un buen negocio es el productor. Entonces, por eso el productor, por eso estos contratos son tan particulares, y el productor queda con muchos derechos, que no dice, pero esto es un abuso, es una barbaridad. Es que si no se los dan, no te va a firmar el contrato. Pero además, la razón es esta, por eso yo insistí tanto en lo que es ¿cómo decirles? Lo que es todo el circuito, lo que es ese esfuerzo para llegar. Me parece que lo hubiera hecho en un día. Es un trabajo chino, o sea, realmente de mucho, mucho esfuerzo y de combinar los esfuerzos de muchos actores. Lo difícil que es, ¿sabes? Ponerse de acuerdo entre 2 o 3 personas. Imagínense la cantidad, cuando ustedes ven una película, la cantidad de personas que aparecen en los créditos, con distintos aportes, y todos ellos fundamentales para que esa obra audiovisual haya llegado. Entonces, por eso el productor tiene esas facultades, o sea, se queda con muchos derechos. Entre ellos, y esto es como ya para ir finalizando, los derechos de productos derivados de la obra audiovisual, porque no solo genero, a ver, porque la Moni, perdón, ¿podés repetir lo traigo, último que se cortó? sí, ok, si yo solo, digamos, en el caso de los productos derivados de la obra audiovisual, si yo solo genero dinero con mi no basta para ni siquiera llegar al punto de equilibrio. Entonces yo tengo que poder seguir explotándola de las maneras más creativas posibles para que genere más dinero. O sea, el dinero que me permita en principio llegar, digo, al punto de equilibrio. Invertí 10, aunque sea recuperar los 10. Y a futuro hacer otras obras audiovisuales. ¿Qué es lo que queremos? Yo como editor, yo quiero que sigan haciendo obras audiovisuales porque a ver si en alguna me toca a mí y logro derechos de explotación. Que me voy a permitir compartir 2 filminas que son un plomo y que merecen 2 charlas más, pero para que tengan una idea de todo lo que va a aparecer en un contrato y que no se asusten cuando lo vean, porque es así.
Y vuelvo a decir, mucho de este contrato de derechos audio similar en algunas cuestiones al contrato de adhesión, no es mucho para chillar, ¿no? Sí puedo chillar el acuerdo económico, sí puedo negociar el corte final, puedo negociar la participación del autor, pero el resto, porque si no, es como si tomara un contrato de edición y dijera, ah, no, pero no puede haber un diseñador gráfico y yo te entrego un Word como los hago yo, que se pondrían a si me dirían dedicate a otra cosa, ¿no? Quiero decir, no, vos me decís, no, pero yo necesito ese material acorde a los estándares de mi... Ah, no, no, no. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, yo no puedo, porque después yo saco un libro de esta característica y la gente dice, pero este es un mamarracho, no es un... presto atención a nada. ¿Mm? Entonces, bueno, algo similar pasa aquí. Fíjense, derechos que el productor se queda sobre los guiones, ¿no? O sea que no es solo sobre lo que nosotros le damos, los guiones y la obra audiovisual. Fijarla, reproducirla, distribuirla, transformarla o adaptarla. O sea, yo hice una película, pero ahora quiero transformarla en una serie. ¿Cuántas veces ustedes ven que pasan de la serie a la película o de la película a la serie? Hemos visto, no sé, series eternas y después, o sea, qué sé yo, Downton Abbey creo que era, digamos, después vino la película. O sea, para el que no se quería comer 200 maratones, bueno, tenés la película que debe tener, o sea, un poco de todo puesta a disposición y comunicación pública, claro que me la voy a quedar. Importar y exportar, quiere decir, yo hago la película acá, pero bueno, la idea es, puedo importar otras películas y después hacerlas de otra manera acá o exportarlas. ¿Cuántas veces una película, hace 9 reinas, se hizo en Estados Unidos después? Quiero decir, eso se vuelve a hacer. Y siempre va a aparecer, que es lo mismo que aparece muchas veces en los contratos de edición, y otros soportes que puedan llegar a existir o qué sé yo. Acá también todavía no sabemos qué otros derechos aparecen a futuro y que son reconocidos por ley. O sea, en principio, si ustedes piensan digamos, el devenir del contrato editorial, vos hacías un contrato para un libro. Ahora no, ahora puede ser el libro en trade, en bolsillo, el derecho de kiosco, el derecho de club, no sé, una serie de otros derechos que antes vos decías, yo hago el libro. Y además puede también haber un audiolibro, puede también haber un ebook, o sea, vieron cómo las cosas van, digamos, las tecnologías nos van ofreciendo posibilidades y se van incorporando nuevos derechos que antes no pensábamos. ¿Mm? Entonces, eso es por un lado. Y los derechos de explotación. Fíjense todo lo que hay. Producir obras audiovisuales, subtitularlas, doblarlas en cualquier idioma, todo eso tiene que estar. Recuerden que en el campo de la propiedad, contrato de edición, son restrictivos. Si yo no lo digo expresamente, no se dio ese derecho. Por eso aparece todo esto que uno dice, ay, todo esto estoy dando, me quiero morir. En realidad es que si yo no lo pongo, si yo no pongo que la puedo subtitular o que le puedo doblar a cualquier idioma, entonces, chau. Perdieron la posibilidad de que esta película vaya a otros lugares porque siempre va a estar en español y no va a estar subtitulada. Y siempre va a estar en español, no va a estar subtitulada y, bueno, va a reducir la cantidad de gente que la pueda disfrutar, porque habrá gente que no sabe español. ¿Mm? Publicitarla con miras a la explotación comercial, es lo mismo que uno puede hacer con su libro. Bueno, saqué este libro, la voy a publicitar. Explotarla comercialmente en salas de cine, pero también en formatos hogareños como el videocassette, el DVD o formatos similares, ¿viste? Explotarla comercialmente en televisión de cualquier tipo, ahí está el pay-per-view, el top of the... En fin, hay una serie de cuestiones que se pueden hacer: televisión paga gratuita, cable digital, satélite, etcétera, todo, fíjense, explotarla en establecimientos como, bueno, los hoteles, los hospitales, las instituciones educativas, medios de transporte. Fíjense cuando ustedes se toman un avión o se toman un colectivo,
O sea, pueden hacer eso, explotarlas en forma electrónica o digital a través de internet, de las plataformas de streaming, en cualquier, fíjense, medio similar, análogo, conocido o conocerse en un futuro. No sabemos, el mundo está cambiando tan rápidamente que quizá aparezcan otros medios de explotación. No me quiero quedar afuera. Explotarla comercialmente y cualquiera de los contenidos en promociones. ¿Cuántas veces van al supermercado, compran el yogur Serenito y tienen un muñequito? O tienen una imagen, o van a McDonald's y les dan el muñequito de la última película, digamos. Todo eso son ingresos que les permiten no sabemos. llegar al break-even, o sea. La idea es mandarlo a la escuela de Emma, pero no sabemos si le va a salir. Perdón, está alguien hablando. Alguien está hablando. Después, fíjense, la filmación del detrás de escena, ¿cómo se hace hoy? O sea, cómo nos encanta, hay, digamos, obras audiovisuales enteras que nos cuentan cómo se hizo tal spot publicitario, cómo se filmó tal escena. Piensen en las escenas de riesgo de Tom Cruise, que la firma él mismo, digamos, que también es parte de su propia promoción de las obras que él hace. Explotar comercialmente la banda sonora, o sea, la banda sonora también es parte de la película. Y licenciar cualquier contenido de la obra. O sea, yo puedo, como yo les dije, después de la película de Harry Potter empezaron a aparecer stickers, no sé cuánto, bueno, son licencias que se de esa o audiovisual. Y explotar comercialmente los guiones y las obras audiovisuales mediante cualquier otro medio formato conocido o por conocerse. O sea, fíjense la cantidad de cosas que le estamos dando. Vi que hay una pregunta. No sé sí, hay una pregunta. Dice, si una obra está siendo adaptada a videojuego, en los derechos de explotación, ¿debería figurar una cláusula que diga que esos derechos no incluyen lo interactivo, por ejemplo? Lo interactivo, ¿en qué sentido? O sea, si es videojuego, los videojuegos ustedes saben que se juegan online, yo estoy acá y hay un compañerito en Japón y estamos, si por interactivo, no entiendo la pregunta en el sentido de, si estoy, digamos, explotándola para videojuegos, hay que ver qué derechos le di, porque a veces del videojuego puede salir la película, pero eso ya no es mi derecho, sino que es un derecho derivado del videojuego. Yo puedo decir, a ver si sale algo más adelante, pónganme o particípenme, pero no lo puedo garantizar, o sea, que me lo den. Pero, digamos, lo interactivo, digamos, el videojuego suele, digamos, hay videojuegos que se juegan solos, hay videojuegos que son interactivos en el sentido de que yo estoy jugándolo acá con un amigo que está en su casa y entre los dos vamos, vieron que hay incluso esos canales de YouTube que los chicos explican cómo van subiendo de nivel o algo así. Si por interactivo te referís a eso, el videojuego lo es. Si por interactivo te referís a una obra audiovisual, tenés que pensar que se hace a partir del videojuego, porque el videojuego lo hizo así, o sea, fíjense que Tomb Raider de Lara Croft sale del videojuego, o sea, primero fue un videojuego, ni siquiera fue una obra, después fue una obra audiovisual, y muchas veces, incluso muchos funcionan en Estados Unidos, obras audiovisuales que no provinieron de una obra editorial, digamos, publicada, después se hace la novela de esa obra, ¿no? O sea, en fin, ¿Puedo aclararlo? Sí, Ale, habla. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola. En mi caso Bien. ¿cómo estás? Bueno, agradecerte primero, antes que nada, porque está muy buena la charla y a mí en lo personal me viene súper bien. En mi caso te quería comentar que tengo la particularidad de que yo soy la autora de la obra, y yo ya tengo una productora audiovisual con la cual estoy desarrollando el videojuego de mi obra, para el cual yo tramité la marca de la obra para poder hacerle la sesión de explotación a mi propia productora, porque en mi caso soy productora, pero también soy la autora. Entonces yo tengo que generar un
un contrato para cederle a mi propia productora los derechos de explotación sobre el videojuego. El videojuego en este momento se está haciendo, pero si yo me voy a sentar en una mesa a ver los derechos de, a tratar de venderla como para que sea cine, película, serie o demás, yo necesito proteger los derechos del videojuego que yo misma estoy haciendo. Entonces, me refería que si yo llego a arreglar un contrato con algún productor audiovisual, debería haber una cláusula que diga, ok, yo te doy los derechos de explotación, pero no te doy los derechos de explotación de una obra interactiva. Interactivo es cualquier forma de videojuego, sea un videojuego online, sea un videojuego como sea jugado. Sí, Porque si no estoy como yendo en contra de lo que yo estoy también haciendo como productora, ¿se entiende? Esto. Lo que vos tenés que distinguir ahí es, ahora vos tenés una obra que a tu vez, o sea, dentro de tu productora estás desarrollándola como videojuego. ¿Es una obra originariamente editorial? Sí, tiene un Ok, libro editado, sí. perfecto. Pero, Sale un pero mi libro. De ese editorial libro, no tiene los derechos de la editorial, eso lo hemos pautado previamente. No, la editorial no tiene ningún derecho en este momento sobre explotación audiovisual del libro. Lo tengo claro. yo. O sea, vos firmas con el productor. Lo que va a pasar es que, dos cosas. Si el productor lo que quiere es hacer una obra, digamos, una obra audiovisual sobre tu obra original, sobre tu libro, vos firmas directo. Si el productor lo que quiere es hacer una obra derivada de tu videojuego, el que tenga los derechos del videojuego, en este caso la empresa o la sociedad que haya desarrollado el videojuego, aunque vos participes de esto, pero si eso va a quedar en cabeza de esa empresa, es con esa empresa o lo que sea de esa firma. Y en cada Sí, eso caso, no va a lo suceder, que vos le vas... perdón, Sí, digo, eso sí. No, perdón, eso no va a suceder porque el videojuego está en desarrollo y necesita como 2 años de desarrollo, o sea que los productores en este claro, momento casi no es lo tienen mismo que pasa. ninguna cosa para ver ahí. La única cosa es que antes de ser, es muy enrevesado todo, porque antes de ser libro, yo soy guionista de cine, o sea, nació de un guión de cine, que de hecho está el guión de cine hecho y está registrado en derechos de autor de guión. O sea que bueno, Exactamente, en la yo también DNDA. puedo ofrecer, está este guión de cine ya hecho si lo querés, y si no lo querés, está el libro para que vos, no sé, lo guiones como quieras, con quien quieras, y en todo caso lo que vos decías, que a mí me resultó muy interesante, es a mí me convendría decir, ya que hay un guión hecho, evalúenlo para ver si yo también puedo Por participar supuesto. del guión. Totalmente, Okay. totalmente. Mira, eso puedes hacer. La otra cosa que puedes hacer si entraras en un contrato de producción audiovisual es aclarar, existe un videojuego, proceso. O sea que ese derecho ya está tomado, ¿entendés? Entonces, de todos los otros derechos que hay acá que puede explotar, ese estaría, digamos, exceptuado, y además, en ese caso, también podés mostrar, o sea, si es que hay un contrato o algo, y si no, digamos, simplemente declararlo. Muy importante en todos los contratos es lo siguiente, y ahí cuando vos decís existe un videojuego, por lo tanto, este derecho de interactividad no se puede, porque ya está tomado, y además, o sea, estás mostrando, digamos, tu buena fe, siendo gato, por te estoy diciendo que está, llegaste después, es eso. Presta Gracias. muy poca atención. En los contratos vos tenés la primera parte que dice, bueno, contra la Ciudad de Buenos Aires entre A y B. A y B dicen, ¿no? Y dicen que A ha escrito una obra de ficción titulada ¿Cómo lo hice? En adelante la obra. Y que tiene los derechos, es el propietario exclusivo y no los ha seguido. Eso son las declaraciones que son como el punto de partida sobre el que se consistente el contrato. Hay una persona que dice
derechos de este libro que dice que escribió, hay otra persona que está interesada en publicarlos en tal territorio, ¿viste? En forma de libro, bueno, lo que sea, o hacer una película. De eso partís. Y en ese caso vos podés decir que tal persona ha escrito tal obra, cuyos derechos tiene, y también ahí podés dedicar, que es, digamos, que tiene todos los derechos disponibles, salvo el de videojuegos o el de interactivos, ¿entendés? O sea, ya desde ahí vos ya estás diciendo que ese, como no lo tenés, no lo vas a poder ceder, ¿entendés? O sea, a mí me parece que siempre, digamos, en una negociación vos tenés que decir eso. O sea, cuando empiecen a avanzar los términos, primero vos tratás de vender tu obra, de que se interesen, pero llegado el caso que digan, bueno, me interesa, hagamos esto, ahí decirle, bueno, hagamos esto y yo te doy todo lo que vos quieras, pero esto no te lo puedo ver porque ya está tomado. Y es, digamos, es un signo que puedas hacer una obra audiovisual. Y es más, vos tenés por otra parte este otro atractivo, esto, si te parece. Quiero decir, no está nada mal. No sé si respondí o gracias. te ayudé a pensar. Sí, sí, un montón, porque es complicado por todo el... Va, no es Sí. complicado, en realidad hay un camino que está No, bueno no, hecho, pero es que uno pero bueno. quiere meter la pata. Sí, no querés meter la pata y vos querés, digamos, actuar de buena fe, que la gente sienta que vos querés hacer el negocio, pero bueno, sabés cuáles son las restricciones que en este momento hay para ese negocio. Y está muy bien, no va a impedir. Quedar claro Ok, que ok, no van sí, a era una poder. duda porque pensaba si pasaba que por tener un guión previo ellos dicen, va a ser un problema porque ya hay un guión, pero yo quiero que se queden tranquilos de que no, el guión al contrario, es como, si lo quieres, lo tienes, si no, no, y como que no sea un impedimento, porque bueno, a mí me importa que se haga algo con eso, y si no No, soy la autora del guión, no importa. mira, no tiene, diría más que para ellos, digamos, si son piolas, pueden pedirte verlo y si les o lo toman como punto de partida, o sea, todo el trabajo que ya esté previamente hecho va a hacer avanzar mucho todas las gestiones. No, no, digamos, no es una cosa menor, pero siempre yo aconsejo ir con toda la transparencia, porque no va a impedir que se haga una obra audiovisual si hay un interés real, pero bueno, van a saber que ese ítem ya está tomado, y no lo tomes como una desventaja, porque también cuantos más productos intelectuales hayas, la película 3 años después y vuelve a venderse el libro. Tenés el videojuego y sale la película y bueno, el libro se vuelve a vender, o vendés el libro, hay un videojuego, se va la gente al videojuego. O sea, esto es como, está todo muy relacionado, o sea que no habría problemas. Me queda una sola, pero ya la conocen, pero digamos, marco legal que simplemente, ¿cuáles son algunas de las cosas? En principio, el Código Civil y Social de la Nación, recuerden que todas estas son acuerdos privados, ¿no? O sea, que se van a regir por eso. La Constitución que habla de los derechos de propiedad y en particular de todo autor o inventor es el propietario de sus creaciones. Y estas leyes que, bueno, la nuestra, que es la de Argentores y la de la ley de fomento de actividad cinematográfica. Yo con eso